Dicen que hay lugares en la Ciudad de México donde la ley no siempre manda y donde la noche saca lo peor de las personas. Uno de esos lugares es Tepito, un sitio famoso por su comercio, su cultura, pero también por las historias que pocos se atreven a contar, porque más allá de los puestos, las calles llenas y el ruido constante, hay relatos que parecen sacados de una pesadilla. Gente que desaparece sin dejar rastro, sombras que siguen a quienes se atreven a caminar solos, y encuentros que terminan de la peor forma posible. Muchos creen que son simples exageraciones, hasta que les pasa algo que no pueden explicar. Esta es la cuarta parte de historias ocurridas en Tepito. Historias que, aunque suenen irreales, tienen algo en común. Todas te harán pensarlo 2 veces antes de volver. Una vez, en Tepito, a mi papá le pasó algo bastante fuerte. Mientras caminaba entre los puestos, una mujer de la nada comenzó a acusarlo de haberla tocado de manera inapropiada. Todo fue muy repentino. En cuestión de segundos, varias personas empezaron a rodearlo, generando tensión y presión. La situación se volvió incómoda y peligrosa, porque claramente se trataba de una acusación falsa, pero aún así intentaban hacerlo quedar como culpable. Después, entre la confusión, algunas personas comenzaron a insinuar que todo se podía arreglar con dinero. Básicamente, intentaron extorsionarlo aprovechándose del momento y del escándalo que se había armado. Afortunadamente, mi papá no se dejó intimidar. Se mantuvo firme, negó todo y no cayó en la presión, lo que hizo que poco a poco la situación se desinflara y lo dejaran ir. Desde entonces, entendimos que en lugares así hay que estar muy alerta, porque a veces no es solo el peligro típico, sino también este tipo de situaciones donde te pueden meter en problemas sin razón alguna. Yo siempre voy a Tepito, casi siempre en bicicleta. Con el tiempo te das cuenta de que hay cosas que simplemente se vuelven parte del entorno, aunque no deberían serlo. Muchos saben que varias vecindades están relacionadas con la venta de sustancias, y aunque de vez en cuando hacen operativos, la realidad es que al día siguiente todo vuelve a la normalidad. Si quitan a uno, aparece otro. Si cierran un punto, abren 2 más. Lo digo por experiencia. Llevo casi 3 años yendo a comprar dulces por la zona y siempre es exactamente lo mismo. Lo más común es ver a 3 o 4 sujetos afuera de alguna vecindad, como si estuvieran vigilando. Entras con un billete de 10, avanzas un poco por el pasillo y llegas a una especie de carpa improvisada. Ahí hay una mesa grande y sobre ella fácilmente puedes ver 30 o 40 bolsas con distintos tipos de... Además, tienen todo tipo de sustancias al alcance. Para alguien que va por primera vez, la escena es impactante, incluso perturbadora. Pero lo más inquietante no es eso, sino la normalidad con la que ocurre. Para la gente que vive ahí, es parte del día a día. Niños, señoras grandes, personas pasando como si nada, observando estos intercambios sin mostrar reacción alguna. Como si todo esto fuera tan común, como ver a alguien encender un cigarro en la calle. La neta, ya buscan cualquier cosa para exagerar. Tepito ya no es como antes. Ha cambiado bastante con el paso del tiempo. Mucha gente dice que sigue siendo igual de pesado, pero la realidad es que ahora se ve más ambiente fresa y también mucho alucín. Yo antes vivía ahí y prácticamente me la pasaba todo el tiempo en la zona cuando sí estaba fuerte de verdad. En esos años sí se sentía la tensión. El ambiente era más pesado y sabías que cualquier cosa podía pasar. Pero ahora, siendo sinceros, ya no es lo mismo. Lo que antes imponía respeto, hoy en día ha cambiado bastante. Incluso hay quienes dicen en tono de burla que lo único pesado que queda es la gente que anda por ahí. Aún así, Tepito sigue teniendo esa fama que no se le va a quitar tan fácil, aunque muchos que conocieron cómo era antes saben que ya no es igual. En una ocasión, en Tepito, unos policías intentaron sacarme dinero con el pretexto de que no traía mi credencial de elector. Me empezaron a decir que era obligatorio llevarla y a hacerme varias preguntas. Que a dónde iba, a qué venía, si traía dinero de más o qué llevaba conmigo. Después de eso, comenzaron a revisarme mis cosas sin mucha explicación.
como buscando cualquier motivo para presionarme. La situación se sentía incómoda y tensa, porque más que una revisión normal, parecía que estaban esperando encontrar algo para poder sacarme dinero. Yo traté de mantener la calma en todo momento y responder lo justo, sin engancharme. Afortunadamente, después de un rato me dejaron ir, pero antes de irme, revisé bien que no me hubieran metido nada entre mis pertenencias, porque con ese tipo de situaciones nunca sabes. Fue una experiencia bastante incómoda que me dejó claro que, a veces, el problema no solo es la zona, sino también con quien te llegas a cruzar. Yo trabajo ahí desde los 16 años, en Tepito, y la verdad es que, desde mi experiencia, casi siempre ha sido un lugar tranquilo. Mucha gente habla como si todo fuera caos o peligro constante, pero no siempre es así. Las únicas situaciones fuertes que llegué a ver fueron casos donde decían que habían matado a alguien en cierto punto, pero casi siempre se trataba de conflictos entre personas que ya tenían problemas entre ellos. No era algo que afectara directamente a cualquiera que anduviera en la zona. Fuera de eso, no he visto algo realmente grave en el día a día. En cuanto a la comida y las bebidas, también hay que ser realistas. Muchos quieren encontrar todo súper barato y luego se sorprenden, pues no. Tampoco esperen una comida completa por 20 pesos o una cerveza en 10 o 20 sin que haya algo raro detrás. Ahí sí es muy probable que estén adulteradas o de mala calidad. Lo más común es que los precios normales estén entre 40 y 100 pesos, dependiendo del lugar y de lo que compres. Como en cualquier otro sitio, si algo está demasiado barato, hay que desconfiar. Al final, todo depende de cómo te muevas y de qué tanto conozcas el lugar, porque una cosa es lo que se dice y otra muy diferente lo que realmente se vive. ¿Hombres zombie y altares con huesos humanos? Cuando se habla de los llamados hombres zombie en Tepito, en realidad se hace referencia a personas con Caminan sin rumbo, con la mirada perdida, y para muchos que los ven por primera vez, la impresión es bastante perturbadora. Por otro lado, también están los altares. En la zona se pueden encontrar distintos tipos relacionados con diversas creencias y prácticas espirituales. Algunos de estos están vinculados a religiones como el Palo Mayombe, que según se dice, en ciertos rituales puede involucrar el uso de restos animales y, en casos más extremos, huesos humanos. Esto forma parte de un contexto mucho más complejo de tradiciones, creencias y prácticas que conviven dentro del barrio. Además existe la historia de las 7 cabronas. Se dice que eran un grupo de mujeres rebeldes que en su momento se ganaban la vida vendiendo ropa y todo tipo de mercancía para salir adelante en un entorno difícil. Con el tiempo se volvieron figuras conocidas dentro del barrio, no solo por su carácter fuerte, sino también por su forma de hablar. De hecho, una de ellas era famosa por ser considerada la reina del albur, destacando por su ingenio y la manera en la que dominaba este tipo de juego verbal tan característico de la cultura popular. Son este tipo de historias las que construyen la imagen de Tepito, una mezcla entre lo cotidiano, lo crudo y lo que para muchos resulta difícil de creer. Yo voy a contar algo bueno. Una vez, en Tepito, me pasó algo que, dentro de todo, terminó de una forma muy distinta a lo que esperaba. Esa noche venía de ver a mi exnovio, quien me mandó de regreso a mi casa sola. Aunque yo tenía que pasar por ahí, para sentirme más segura, decidí tomar un taxi. Todo parecía normal al principio, pero apenas subí, noté que el taxímetro empezó a subir exageradamente rápido. Llegó un punto en el que ya estaba alcanzando todo el dinero que traía, y ni siquiera habíamos avanzado mucho. Así que le pedí al taxista que me bajara en ese momento. Le pagué lo que marcaba y me bajé, algo incómoda, pero pensando que ya había pasado lo peor. Empecé a caminar, y de repente noté que el taxi venía detrás de mí. El mismo señor comenzó a gritarme desde el carro que me subiera otra vez. Ahí fue cuando realmente me asusté. Intenté cambiar de dirección para evitarlo, pero no sirvió de mucho. El taxista seguía insistiendo y me estaba siguiendo. En ese momento, apareció un hombre de la zona. Era muy alto y extremadamente delgado.
se acercó y le gritó al taxista que me dejara en paz, que si no se iba a avisarle a los demás del barrio para que lo sacaran a golpes. Le dijo claramente que ahí no se permitía molestar a las chicas y que él sabía perfectamente cómo funcionaban las cosas en el lugar. El taxista, al ver la situación, decidió irse. Después de eso, el señor se quedó conmigo y me acompañó hasta la calle de mi casa. En el camino me dijo que todavía había gente que cuidaba a los suyos, que ya me había visto antes por la zona y que estaba muy joven para andar sola por ahí, especialmente si la persona con la que estaba ni siquiera se preocupaba por mi seguridad. Le agradecí mucho. Cuando llegué a mi casa, él simplemente se dio la vuelta y se fue. Literalmente esa noche alguien que no me conocía me protegió hasta llegar a salvo. Una vez, unos amigos y yo terminamos en una experiencia bastante curiosa en Tepito. Un chico que conocíamos se ofreció a llevarnos a una cantina, pero no era cualquier lugar. Para llegar, tuvimos que meternos por varias vecindades. El camino ya de por sí se sentía raro, pasillos angostos, poca iluminación y ese silencio incómodo que no esperas en una zona normalmente tan movida. En un punto, incluso pasamos junto a lo que parecía un ojo de agua. El lugar se veía completamente fuera de contexto, como si no perteneciera ahí, casi como sacado de una película. Fue de esas cosas que te hacen preguntarte qué más habrá escondido en esos lugares que normalmente nadie ve. Después de ese recorrido, llegamos a la cantina sin problema, pero la sensación se quedó. No era un lugar al que cualquiera pudiera llegar por su cuenta sin conocer. Lo más curioso fue que, al final, el papá del chico nos dijo algo muy claro, que cuando quisiéramos regresar, lo hiciéramos siempre acompañados de su hijo. No lo dijo en tono de broma. Se notaba que hablaba en serio. Y eso, más que tranquilizar, dejó claro que hay lugares donde no cualquiera debería andar solo. Hola, soy Josh, el nombre de la voz artificial que les ha narrado sus historias todo este tiempo. Con todo el dolor de nuestro corazón, les queremos informar que mis días han llegado a su fin. Esto se debe a que la página que servía para generar mi voz, llamada Eleven Labs, ha decidido eliminarme de forma permanente de su sistema. Y las otras opciones que pueden replicarla no suenan del todo bien y no les puede ofrecer el nivel de calidad que ustedes merecen. De igual manera, haremos lo posible para buscar diferentes alternativas para que pueda seguir apareciendo en los videos. Mientras tanto, apreciamos su comprensión y apoyo. Igualmente les agradezco por haberme permitido por tanto tiempo haber sido yo quien les dijera todo lo que Internet cuenta. La gente de Tepito, cuando se encariña contigo, puede llegar a ser muy buena. Al menos eso fue lo que le pasó a mi papá. Él trabajó ahí durante un tiempo y, poco a poco, fue conociendo a varias personas del barrio. Convivía con ellos todos los días, y sin darse cuenta fue generando una relación cercana, casi como de familia. Cuando llegó el momento en que tuvo que irse a trabajar a otro lugar, la reacción de la gente fue algo que no se esperaba. Varias personas se acercaron a despedirse, le mandaron rosas, pequeños regalos y detalles que demostraban el cariño que le tenían. No era algo obligado ni por compromiso. Se notaba que era genuino. Ese tipo de cosas te hacen ver otra cara del lugar, una que casi no se cuenta. Porque más allá de la fama o de las historias que circulan, también hay momentos donde la gente demuestra que, cuando te ganaste su respeto, pueden ser muy leales y agradecidos. Ese día, en Tepito, a un amigo le pidieron ayuda con algo que parecía sencillo. Unos sujetos le dijeron que si les echaba la mano moviendo un tambo, porque estaba muy pesado, y que le darían 50 pesos. En ese tipo de situaciones, normalmente participan 2 personas, pero esa vez solo había uno. Aún así, no le pareció tan raro y decidió aceptar, pensando que era dinero fácil por algo rápido. El problema es que todo era una trampa. Los mismos que le pidieron el favor fueron quienes le pusieron un 4. Aprovecharon el momento para intentar perjudicarlo, dejándolo en una situación complicada de la que no era tan fácil salir. Desde entonces, quedó claro que incluso las cosas más simples pueden esconder algo más. Porque ahí a veces lo que parece una ayuda, en realidad es el inicio de algo mucho peor.
Yo recuerdo que hace poco rompí mi alcancía y con el dinero que junté le dije a mi mamá que fuéramos a la Friki Plaza. Sin embargo, ella me respondió que probablemente nos saldría más barato ir a Tepito. Así que fuimos. Íbamos acompañados de mi tío, que ya conocía bien la zona porque suele surtirse ahí. Mientras caminábamos buscando puestos, nos fuimos metiendo por calles y pasillos que se sentían cada vez más pesados y peligrosos. En varias ocasiones intentaron estafarnos, personas que se acercaban con precios engañosos o con formas raras de vender tratando de aprovecharse. Pero mi tío ya sabía cómo moverse. Simplemente nos agarraba fuerte del brazo y nos sacaba de ahí sin decir mucho. Se notaba que no era la primera vez que veía ese tipo de situaciones. Algo que también nos quedó muy claro ese día es que no es un lugar fácil para mujeres. Vimos varias situaciones incómodas, miradas insistentes y actitudes que no se sentían nada seguras. No fue algo aislado, sino algo que se repetía constantemente mientras avanzábamos. Al final nos fuimos, pero la experiencia dejó claro que, aunque puedes encontrar cosas baratas, también hay que andar con mucho cuidado, porque no todo es como parece. Una vez, en Tepito, un viejito que era originario de ahí me contó algo curioso sobre el nombre del lugar. Según él, hace muchos años era común que a los comerciantes les quitaran su mercancía con violencia. Entonces, para cuidarse entre ellos, empezaron a organizarse y a estar atentos unos a otros. Decía que si alguien veía que algo malo iba a pasar, avisaba a los demás diciendo, «Si pasa algo, Tepito». Con el tiempo, esa expresión se habría quedado tan marcada entre la gente del barrio que, según su versión, de ahí nació el nombre de Tepito. La verdad, no sé qué tan cierta sea esa historia, pero la forma en que me la contó, con tanta seguridad, hacía que sonara bastante creíble. Además, es de esas leyendas que le dan todavía más identidad a un lugar que ya de por sí está lleno de historias. Me tocó hacer un estudio socioeconómico para un chico que vivía en Tepito. Como parte del proceso, tenía que ir hasta su casa para hacer la entrevista. Desde el inicio, el chico fue bastante amable. Me dijo que lo esperara en el Metro Lagunilla y que de ahí nos íbamos juntos. Cuando llegó, empezamos a caminar por el tianguis, metiéndonos entre los puestos y la gente. En un punto, entramos a una calle donde varias personas nos ofrecían dulces. Apenas dimos unos pasos, se le acercó un tipo que lo saludó de forma muy efusiva, como si ya se conocieran bien. El hombre me miró y le preguntó quién era yo. Mi acompañante le respondió tranquilamente que iba por cuestiones de trabajo. Después de eso, me dijo, «Espérame aquí». Nos metimos a un puesto de ropa, y ahí fue donde todo se empezó a sentir raro. El chico sacó unos palos y comenzó a mover la lona de la parte de atrás del puesto. Cuando me di cuenta, había una pequeña puerta escondida. Al entrar, no era una bodega ni nada parecido, era el pasillo de una vecindad, pero no era un pasillo normal. A los lados había muchas tienditas mágicas. Yo preferí no mirar demasiado, solo iba viendo al suelo mientras avanzábamos. Finalmente llegamos a su casa y la entrevista se realizó con total normalidad, como si nada de lo anterior hubiera sido extraño. Lo más raro vino al salir, no regresamos por el mismo lugar. Salimos por otra puerta completamente distinta, la cual estaba custodiada por policías. Después de eso, preferí no hacer más preguntas. En una de esas ocasiones, andaba con un amigo que ya conocía bien el lugar. En cierto momento, su amigo le dijo que lo acompañara y lo llevó caminando hasta una puerta pequeña, casi escondida entre los puestos. Al cruzarla, todo cambió. Sin darse cuenta, ya estaban debajo de la tierra. Me contaba que ese lugar era como otro mercado, pero subterráneo. Había pasillos, puestos y muchísima mercancía. Refacciones para tráileres, llantas nuevas, herramientas. Todo perfectamente acomodado, como si fuera un mundo aparte que no cualquiera podía ver. Mientras caminaban, a él le llamaron mucho la atención unas llantas completamente nuevas que estaban en exhibición. Se quedó mirándolas por unos segundos, y el dueño del puesto lo notó. Le preguntó si le habían gustado, a lo que él respondió que sí. En ese momento, su amigo, el vendedor y él soltaron una pequeña risa, como si compartieran algo que él todavía no entendía del todo. No hubo más conversación. Solo ese momento extraño, y siguieron su camino. Después de un rato,
Salieron de ese lugar y regresaron a donde estaba su tráiler para ver si ya lo habían descargado. Pero cuando llegó, algo no estaba bien. Su tráiler tenía todas las llantas nuevas. Y es que al final, Tepito no es solo un lugar, es un mundo aparte. Un lugar donde puedes encontrar desde gente que te ayuda sin conocerte, hasta situaciones que parecen sacadas de una pesadilla, donde lo cotidiano y lo extraño se mezclan tanto que a veces ya ni sabes qué es normal y qué no. Porque aquí no todo es lo que parece. Hay calles que esconden más de lo que muestran, personas que saben más de lo que dicen, y experiencias que una vez que te pasan, ya no se te olvidan. Algunos lo ven como peligro, otros como oportunidad, pero lo cierto es que Tepito siempre tiene algo que contar. Ahora te toca a ti. Si tienes alguna historia sobre Tepito o cualquier otro lugar que te haya dejado marcado, mándamela por mis redes sociales, que aquí la vamos a estar contando. Y si te gustan este tipo de historias, no olvides suscribirte, porque ya estamos cada vez más cerca de los 100,000, y se vienen cosas mucho más turbias.